el Dios que se revela a los hombres elegidos, a los profetas, es uno, es eterno y tiene todos los atributos de perfección. Muchos filósofos, independientemente de la revelación, mediante su propio pensamiento, reflexionando, han llegado a la conclusión, mediante una serie de argumentos racionales, que necesariamente Dios existe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Vamos a hablar sobre Dios, sobre la unicidad de Dios, sobre la existencia de Dios, que es el principio fundamental que enseñaron todos los profetas y mensajeros de Dios desde Adán hasta el último, el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él y su familia. Más de 124.000 profetas, según el Islam, durante toda la historia de la humanidad, han enseñado el mensaje de Dios, la revelación, a los seres humanos como guía para su perfección individual y social. Dios es uno en la tradición islámica, en la tradición abrámica, cristiana y judía, el Dios que se revela a los hombres elegidos, a los profetas, es uno, es eterno y tiene todos los atributos de perfección. Además de la revelación y el ejemplo de los profetas que enseñaron esta creencia que está en la naturaleza innata del ser humano, también el ser humano, mediante el intelecto y el pensamiento, la reflexión acerca de lo que ve fuera de sí, de lo que hay en sí mismo, puede llegar al conocimiento de que Dios es verdaderamente existente y es uno, y tiene los atributos de perfección. La prueba es que muchos filósofos, independientemente de la revelación, mediante su propio pensamiento, reflexionando, han llegado a la conclusión, mediante una serie de argumentos racionales, que necesariamente Dios existe, es creador, es uno, y tiene los atributos de perfección como el poder, la sabiduría, la bondad, la verdad, la vida, etc. Pero sin duda la prueba más elocuente y más sabia y más profunda y más firme y estable de la existencia de Dios es la existencia de los representantes de Dios, los elegidos de Dios, que mediante milagros, mediante sabiduría, mediante una ética y una moral ejemplar, un modo de vida absolutamente ejemplar, modelo para los seres humanos, tanto en lo individual como en lo social, han dado cuenta de esta existencia. Más allá de que, afirmando, digamos, en la visión del universo, los cielos estrellados, las bondades del planeta, el propio ser, el hombre, por lo general, a lo largo de la historia, los pensadores han coincidido en su mayoría la necesaria existencia de un principio universal que explica la existencia de las cosas que por sí mismas no se explican. Es decir, todo lo que vemos en nosotros y fuera de nosotros, mediante los sentidos, en este caso la vista, es digamos, fugaz, inestable, es y no es decir, viene al ser o a la existencia, deja de ser, cambia, muta, y por lo tanto no tiene en sí mismo la razón de su ser, sino que tiene la razón de su ser en una causa ajena a sí. Cuando analizamos la esencia de lo existente, vemos que es equidistante con respecto al ser o al no ser. En un momento es, en un momento deja de ser, y no puede sostenerse en la existencia por sí mismo, con lo cual necesita de una causa. Las vías racionales para fundamentar la existencia de Dios son varias, se estudian en la teología y en la filosofía islámica, y por supuesto en teología y filosofía de otras religiones. Pero la revelación de los profetas, la enseñanza de los profetas mediante su ejemplo y su sabiduría y su palabra, es sin duda la prueba más
incuestionable, la prueba más rotunda, aunque la prueba racional también es incuestionable y categórica. De todas maneras, la experiencia de los profetas ha cambiado el curso de la historia, ha afectado a la historia al punto que después de miles de años, la humanidad sigue manteniendo, digamos, la influencia, la enseñanza de profetas como Abraham, Moisés, Jesús y Muhammad, a pesar de que existieron hace miles de años y que no los vimos y que solo hablamos de ellos mediante los registros que nos han quedado. Sin embargo, su influencia fue tan definitiva, tan decisoria que hasta el día de hoy la mayoría de la humanidad profesa una religión, y el monoteísmo abrámico, en su versión judía, cristiana y musulmana, es la religiosidad, digamos así, o el modo de religiosidad más expandido en el planeta Tierra. Además de estas cuestiones de los profetas, las enseñanzas reveladas, el uso de la razón para conocer a Dios, tenemos también la purificación del alma de los místicos, los santos, que también han llegado mediante un trabajo de purificación, un trabajo moral, de buenas acciones, de desapego a lo material y lo mundano, o un apego en su justa medida, es decir, poniendo al mundo al servicio de lo que trasciende al mundo, de las verdades ocultas o de las verdades interiores, permanentes de lo que aparece en los sentidos, también han coincidido en la existencia de Dios, en la santidad, en la unión con Dios, en la trascendencia, en la profundización del conocimiento de la realidad. Y por último tenemos otra vía, que es la vía innata, por el cual el hombre, el ser humano, busca, aspira, desea la perfección total. Es decir, en palabras de un filósofo francés que se llamaba Jean-Paul Sartre, decía: el hombre aspira a ser Dios. El hombre aspira a ser Dios significa que el hombre busca la perfección total, quiere la felicidad total, eterna, la vida eterna, la juventud eterna, la fuerza eterna, la belleza eterna, la bondad eterna, y por el contrario, se avergüenza, oculta y lucha por dejar de lado todos los defectos, los vicios, las fealdades, las debilidades, las impotencias, es decir, en una palabra, todos los atributos de imperfección. Y aspira por naturaleza, no porque le enseñen, no porque lo haya aprendido a lo largo de su vida, sino por su propia naturaleza, busca, digamos, esa perfección y evita la imperfección. Por lo cual, esta vía innata del ser humano, ¿sí?, que rehúsa la finitud, rechaza los límites, rechaza la enfermedad, la vejez, la debilidad, es otra prueba de que el origen de nuestro ser es un origen divino, como en religión se entiende el soplo divino, y no algo meramente material, sin inteligencia, sin vida, sin poder, y que, de acuerdo a las teorías de algunos que niegan y rechazan la existencia de Dios, proponen como fundamento de la realidad exterior e interior nuestra una serie infinita de átomos o de partículas que casualmente, digamos, se fueron combinando, se fueron haciendo más complejas y fueron generando de forma arbitraria, sin inteligencia, sin plan, sin objetivo, la realidad que nosotros percibimos. El problema de esta interpretación es que es absolutamente insostenible en la vida diaria y en la experiencia del ser humano. Si nosotros suponiésemos que todo es azar, no podríamos planificar nada, no podríamos organizar nada, no podríamos tener expectativa de nada, no podríamos comunicarnos, no podríamos ejercer ningún tipo de vida comunitaria, ordenada, etc. El caos, el azar, la, digamos, ceguera en relación a la carencia de inteligencia es algo que el alma también, en su carácter innato de búsqueda de Dios, rechaza de plano. Por lo tanto, la vía innata es otra vía también para sostener la existencia necesaria de Dios, Dios entendido como ser
de absoluta perfección. Después está otra cuestión, son las ideas que se ha tenido de Dios a lo largo de la historia, que ese es otro tema, es decir, cómo entendemos a Dios. Eso requiere de una profundización de las 4 vías que mencioné para tener una visión correcta de Dios tal como la expresa el Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.